Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo de invitada a una persona que yo sé que usted la quiere, usted la sigue, le gusta muchísimo, es muy buena para explicar, sabe de harto y sobre todo de medicina broncopulmonar. Me refiero a la doctora Carolina Herrera, como dice Carolina Herrera. ¿Cómo está usted, doctora? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación, querida Miriam. Para ustedes siempre hay unos minutitos para poder compartir información o la contingencia, ¿cierto? Sí, pues. La vida, rápido. Oye, doctora Carolina, la veo que está muy ¿Dónde estás? ¿En el hospital? Sí, en la facha. Ya, estás trabajando, estás de turno, estás en este ratito de colación. Sí, y de hecho es el único lugar donde me puedo sacar la mascarilla unos minutos, Claro. porque son áreas que está sin pacientes, sin funcionarios, está como solo. Entonces, por eso puedo estar, por eso podemos conversar sin mascarilla, si no, aquí son 24 horas Sí, de pues. mascarilla, gorro, permanente. Oiga, cuénteme justamente de eso. ¿Cómo está en este momento el tema del hospital? ¿Está muy lleno de pacientes? Cuéntame cómo está la UCI. Bueno, tú estás específicamente en la UTI todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que para que las personas sepan, las unidades de tratamiento intensivo se llaman UPC, que significa unidades de paciente crítico, y eso Ya. incluye unidad de cuidados intensivos, que es donde están los pacientes ventilados mecánicamente, los que están en diálisis, los que están en circulación extracorpórea, los que necesitan drogas vasoactivas. Y hay otras unidades, como la unidad coronaria, por ejemplo, que son pacientes que no necesariamente van a estar ni ventilados ni invadidos, y otros que son los intermedios quirúrgicos o los intermedios médicos. Todas esas unidades que tradicionalmente eran unidades independientes, en muchos hospitales los servicios de urgencia configuran una red interna de seguimiento del paciente, porque básicamente es el mismo paciente y uno lo va teniendo en diferentes momentos de gravedad, pero los pacientes, para contestar a tu pregunta, no es que una vez que están graves se van por un tubo y se mejoran y salen rapidito. No, y esto es lo más importante del mensaje que yo hoy día que quisiera dejar. El COVID es una enfermedad que cada día nos está mostrando una faceta más desconocida en términos de que yo no te podría asegurar hoy día, querida Miriam, no podría decirte si la gente que tuvo COVID leve el año pasado o este año vaya a tener alguna secuela los próximos años. Tampoco podríamos decir que solamente los COVID graves van a ser personas que requieren mucha atención en salud, porque ya sabemos que la enfermedad no es una enfermedad solo de los pulmones, o solo del corazón, o solo del olfato, o solo de la mente. Es una enfermedad que afecta al ser humano por completo. Entonces, de los casi 1.600.000 personas que han enfermado por COVID, cuando el ministerio dice están mejoradas o se han recuperado, tiene que ver con lo bacteriológico, pero no necesariamente vamos a decir estas personas están fuera de peligro. Por otra parte, existe la posibilidad del recontagio y ahora sobre todo que vienen estas nuevas variantes. Sí, pues hablemos de las nuevas variantes, pero yo te preguntaba primero, ¿cómo están en el hospital? En el sentido de, ¿hay mucha gente en este momento que está Una de internada? cada, ¿Se mantienen todavía? uno de cada 5 pacientes aproximadamente en todas las UCI es COVID, que Ya, hubo un minuto en que era el 100%, sí, así. sí, Yo tuve los 8 pacientes de la UCI, de la parte donde están ventilados. Bueno, aquí llegaron a ventilarse 5 veces más que eso los pacientes, pero los que eran de la UCI propiamente tal eran COVID gravísimos, de los cuales algunos surgieron bien y otros no. Pero lo terrible de esto, querida Miriam, es que aquí podría haber en este momento en Chile un gran número de pacientes nuevos con COVID, pero si eso no afectara en forma grave que ya iba a la UCI a los pacientes, la verdad es que ese es el bien que hay que cautelar en la cama UCI, la cama en un centro de atención terciaria. Entonces, para eso sí ha servido mucho la vacuna, porque
con la apertura de las fases y con la apertura en general del comercio, las vacaciones, con el aligeramiento de las medidas de protección sociales, diría yo, no ha surgido un rebrote tan intenso de pacientes graves que requieran de UCI. Entonces, que se siguen viendo, por supuesto, que se siguen recibiendo pacientes que han estado vacunados, claro, si tienen factores de riesgo, si son obesos, si son diabéticos, si son hipertensos, si usan inmunosupresores, por supuesto que para ellos va a ser más riesgo, pero no es que en este momento la red esté empinándose a un colapso como fue en la primera y la segunda ola. Ya, perfecto. O sea, igual entran pacientes con COVID, pero ya son menos y sobre todo el que sean menos ya no son tan graves, digamos, no necesitan de tanto tubería, de tanta cosa, ¿o no? Es que yo no alcanzaría a decir eso porque en el fondo es una proporción de pacientes graves por cada 100 pacientes que tú tienes, ¿cierto? Y esa proporción se sigue manteniendo de esa forma porque todavía tenemos pocos casos activos, porque hay un umbral sobre el cual si se sobrepasan los 1.500 pacientes al día, 2.000 pacientes al día, ya ahí sí empiezas a colapsar los servicios asistenciales. Pero fíjate que nosotros que advertíamos que eso podía pasar entre 2 semanas o 3 o 4 semanas después del 18, bueno, estamos a 19 de octubre y no hubo esa explosión, lo que es muy bueno para nosotros porque somos los mismos. O sea, yo ahora no tengo 2 años más de experiencia, tengo 20 años más encima de mi emocionalidad y de la vida y la experiencia y todo eso, porque estos 2 años han sido realmente tremendos para todos nosotros, pero básicamente se cerraron ya muchas de las unidades que se habían hecho funcionalmente para atender pacientes COVID, se sacaron los ventiladores mecánicos que se habían prestado, ¿cierto? Que se habían entregado a las instituciones, y lo peor es que se dejaron de pagar ya los sueldos de las personas, por ejemplo, que hacían trazabilidad en las municipalidades, lo tomó centralizadamente otra función en el ministerio. Entonces es como si ya el tinglado estuviera ya sacando, así como sacándose los soportes de esta gran red, ¿cierto?, activa. Ese es nuestro sentimiento, que estamos nosotros medios como solos en el sentido de que la autoridad sanitaria ha apostado de alguna forma a que esta no va a ser una ola con un gran pic y no la advierten así de severa como fueron las anteriores. Sin embargo, están subiendo los números, a pesar de que ahora estos últimos 2 días han ido bajando, y se ha mostrado una cierta preocupación con respecto de que no sigan subiendo mucho más, ¿no es cierto? Pero parece ser que estas nuevas variantes, me refiero a la variante Delta y a la variante Mu, parece que están provocando estragos en otras partes. Nosotros nos salvaremos, sí, claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos pilla en un momento muy favorable en términos de inmunizaciones en Chile. Chile es un ejemplo para el mundo en términos de la experiencia, de cómo se vacuna, de la convocatoria. Incluso cuando hubo una mala comunicación desde lo periodístico, cuando recién llegó la vacuna, enfocándose solo en los riesgos de la vacuna antes de explicar los riesgos de la enfermedad propiamente tal. Yo creo que en este momento Chile tiene una estupenda tasa de vacunación, todavía está el calendario vigente. Luego yo tengo toda la esperanza de que ya deje de ser una vacunación de emergencia, ¿cierto? Y que sea incorporado al Plan Nacional de Inmunizaciones. Para eso es que se están haciendo los estudios pediátricos y los estudios de adultos sobre seguimiento de cuánto tiempo te duran los anticuerpos, qué significación clínica tiene eso exactamente, porque aquí uno quiere siempre reducir esto a números, pero no es necesariamente ese número, porque una persona con una misma cantidad de anticuerpos, tú o yo, por ejemplo, vamos a tener un desarrollo distinto de la enfermedad si una de las dos tiene un factor de riesgo como diabetes,
por ejemplo. Entonces yo creo que en este momento, si bien esos números todavía están contenidos, tiene mucho que ver con que estas variantes en Chile también son contenidas por la misma vacuna. Y nuevamente quiero reforzar este concepto. ¿Quiénes son las personas que promueven las variantes? Son los no vacunados, porque resulta que una persona vacunada no está libre de que alguien le ponga el virus encima y que se prolifere en su garganta el virus coronavirus. Pero si estás vacunado rápidamente, en breve tiempo lo eliminas, por lo tanto el número de replicaciones que se alcanzan a dar es menor que si tú no estás vacunado, se replica el virus en tu garganta, te expones a la enfermedad, tienen que pasar varios días hasta que te mejores y entre medio dejaste el desparramo con el contagio, pero además con un gran número de replicaciones erróneas y de ahí es que aparecen las variantes. Es fácil y bonito. Perfecto, está claro que hay que vacunarse, pero parece ser que hay algunos porfiados que creen que no hay que hacerlo y de hecho hemos visto en Italia, por ejemplo, nos salimos de nuestro país, que hay una serie de protestas porque los están obligando de alguna manera a vacunarse. Resulta que a nosotros que nos gusta tanto parecernos a Nueva Zelanda, por ejemplo, en que el alza de contagio es menor para nosotros, pero para ellos ha sido muy, muy fuerte, les está obligando a todos los trabajadores y a todo el personal de salud que debe ser vacunado. O sea, ahí no hay, es sí o sí, ¿no? Pero acá en Chile igual seguimos teniendo algunos que están renuentes al tema. ¿Ha ido bajando eso o no? ¿O seguimos igual? Mira, es que yo te diría que aquí, no, yo no diría que toda la gente que falta por vacunarse sea antivacuna. Más bien yo te diría que aquí hay mucha gente que tiene 2 y 3 trabajos y que no le alcanza la vida no le alcanza la vida ni para ver a sus hijos en horario hábil, menos le va a alcanzar la vida para ir al consultorio a vacunarse. Entonces hay que salir a buscar a la gente. Hay que salir a los trabajos, afuera de las iglesias, ahora que ya se abrieron los malls, afuera de los malls. O sea, tiene que entregarse la actividad de la vacunación para todas las personas que quieran hacerlo. Recuerda, querida Miriam, que la vacunación en Chile es voluntaria, gratuita y universal. Entonces, tenemos que tratar de ya no tanta explicación, sino que más operatividad. O sea, poner al servicio de las personas en las esquinas, las municipalidades, los consultorios, horarios nocturnos, por ejemplo, ahora que ya no existe el toque de queda. O sea, creo que todas las estrategias son completamente válidas para vacunar. Ustedes saben que no existe tratamiento para el coronavirus como tal, pero ya se publicó y se está a punto, digamos, de aprobar por la FDA un primer tratamiento oral, así como el oseltamivir para la influenza, igual, una pastilla para disminuir los síntomas del COVID. Pero de ahí a que esto llegue va a pasar un tiempo y claramente lo que hay que seguir replicando así como una campana es evite enfermarse, porque si bien es cierto que ya nos tiene hasta aquí cierto esta restricción de la movilidad y que también nos tiene aburrido el uso de mascarilla, lo que hay que hacer ahora en este último tramo de la pelea, digamos, hasta que esto se transforme en endemia, no para que desaparezca. A propósito de tu ejemplo de Nueva Zelanda, ellos cambiaron su estrategia, ya no es cero COVID, es endemia COVID, o sea, casos manejables. Tenemos que evitar enfermarnos. Si la autoridad sanitaria dice, pueden juntarse 100 personas, ¿estás obligado a hacerlo? No, pues. Si también se venden cigarrillos en todas las esquinas, pero nadie está obligado a comprarlos. Entonces, en esto, la autorregulación, la autodefensa de tu familia, el hacer las cosas con lógica, si te vas a juntar, júntate en el patio de tu casa, no se junten en un lugar mal ventilado, claro. Fíjate que el otro día, esto es muy cortito, pero vi un capítulo de CSI de hace unos 10 años atrás, y una de las técnicas que hacía de manipulación del ADN decía, yo por ningún motivo salgo a comer afuera porque la gente cocina
conversando, salpica su saliva, el mozo te lleva con los dedos los platos, sigue la gente conversando y esos 10 años atrás alguien ya lo decía y yo quiero repetirlo ahora porque así ejemplifico cuando les digo a la gente, oye, si van a salir a cantar karaoke, no sé, coman primero en otra parte, porque ahí sí que salpica el coronavirus por todas partes. Sí, pues, obvio. Y es algo que uno no lo piensa porque es de todos los días nomás, es ya común, es costumbre, ¿no? Y no Claro, te das cuenta. Oye, tú dijiste dos cosas que que te interesaron. Una, el tema de este remedio que podría aparecer. Además de eso, yo me imagino que los laboratorios, los investigadores, han seguido evolucionando en la misma vacuna, ¿no? Yo creo que sí, a lo mejor, así como la influenza, hay que hacerla todos los años porque van metiendo las variantes nuevas. Yo supongo que va a ser lo esa, mismo, ¿no? debería ser así, claro, porque hay que ir identificando cuáles son las cepas prevalentes y cada país encarga a los laboratorios que las producen las cepas que son más riesgosas para ellos. Y aquí viene una cosa bien interesante porque resulta que nosotros en Chile ya tenemos hace rato predominando la variante Delta, la variante Mu, y hay 1000 variantes más. Pero la que es más contagiosa básicamente es la variante Delta, que justamente en Italia y en el Gran Bretaña dejó la escoba porque aumentó violentamente la cantidad de casos, pero los pilló en invierno a ellos. Entonces, aquí en Chile, no es que tú pidas que quieres que te hagan la PCR para identificar la variante Delta, ni uno, ni siquiera como médico lo puede solicitar, sino que se hace azarosamente y el Instituto de Salud Pública te dice cuánta gente se pesquisa, pero si aparece una variante de interés, la va a saber Salud Pública. Ya, perfecto. Y la segunda cosa que dijiste que me interesó también muchísimo es el tema de los pases de movilidad. La movilidad esta que tuvimos tanto tiempo, ¿no? Sí. Con restricciones. Ahora nos abrieron y resulta que ahora el Ministerio de Salud dijo que para que usted pueda viajar de una comuna de una región a otra, solamente con el pase de movilidad. Ya no es necesario El, este certificado especial, pero ojo, ya. que es solo para los que tengan el pase de movilidad. Los que tengan, si no, el de las vacunas está frito. O sea, es una forma también de decirle a los que no tienen vacuna todavía, vacúnese. O sea, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Uno es la lógica de no reunir personas de alto riesgo arriba de un bus. Basta con que una persona no sea vacunada en un bus y haya otro no vacunado, por supuesto uno enfermo y el otro sano, para que se contagie. Si de aquí a Temuco son muchas horas respirando el mismo aire y si no Claro. está bien ventilado, claro, tienes un alto riesgo en un lugar por eso. A mí me sorprende, en realidad, muchas veces me sorprenden las decisiones político-técnicas de la autoridad sanitaria, porque si te dicen esto es voluntario, pero luego te restringen la movilidad, claro, es una forma de coacción, diría yo, a las personas. Claro, Pero claro. más que eso, yo lo voy a ver desde una perspectiva absolutamente racional desde el punto de vista del contagio. Si tú vas a permitir que en un lugar entren personas que no están vacunadas y ponen en riesgo al resto, claro, tú tienes el derecho de aceptar si esa persona puede estar ahí o no. El problema es cuando vemos 3.500 personas juntas en una fiesta, ya hay cero posibilidad de hacer trazabilidad. Esa gente que está ahí tan cerca por mucho rato, no tendrán abuelos, digo yo, no tendrán lactantes en su casa que no se preocupan de ese contagio. Me asombra la falta de cariño a veces de la gente por el prójimo. Sí, pues, esa falta de empatía que nos estuvo tanto tiempo en tan mal estado en realidad. Lo que pasa es que ahora da la sensación de como que se hubiera todo terminado, ¿no? Entonces No, salimos, esto no termina por decreto, señores. Primero que nada, cuando uno dice
tengo muchas ganas de que ya veamos la luz al final del túnel, le estás poniendo al tiro una expectativa a la gente de que esto en algún minuto va a terminar. Es como, ya, por decreto, el 1 de enero del 2022, nadie más usa mascarilla y la gente piensa, listo, se acabó el COVID. Bueno, no va a ser así. Lo que nosotros estamos esperando y anhelando es que esto pase a ser una endemia como la influenza, controlable, en que tú te puedes anticipar, sabes cuándo poner la vacuna, sabes cuál es tu margen de inversión, ¿cierto?, para poder tratar. Y aquí, Miriam, quería yo también quisiera que en algún minuto la autoridad sanitaria explicara si ya tomaron medidas para poder asistir a todos los secuelados de COVID, que eso para mí también es un motivo de mucha preocupación. Aquí hay que sacar la cuenta. En algún diario leí que deben ser unos 13.000 niños que quedaron sin un padre por lo menos o sin una madre, de esos 40.000 fallecidos por COVID. ¿Qué les pasó a esas familias? Que en el fondo, si murió el jefe de hogar, si murió la madre que cuidaba a los niños, entonces, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está el apoyo, la ayuda dirigidamente a esas víctimas que no tuvieron COVID, no se enfermaron, pero la van a sufrir para siempre porque perdieron a un ser querido? No, y además ver, por ejemplo, las secuelas de las personas que sí tuvieron COVID y que se mejoraron, También, pero que quedaron con algún tipo de secuela que va a pasar a lo mejor años en que se vuelvan a lo mejor a ser 100% lo que eran. y emocionales, trastornos emocionales importantes. Para nosotros, la gente de la salud, no hay nadie que no ande con la sensibilidad a flor de piel. Tú te acuerdas, yo me acuerdo perfectamente de Alicia, de Manuel, de Pedro, de muchos de mis pacientes que ya partieron. Entonces tú dices, tuve 7 meses aquí a una paciente que finalmente ya está en el cielo, pero 7 meses hospitalizada 7 meses. Entonces, esta es una enfermedad terrible que ha causado mucho sufrimiento y mucho cuestionamiento de parte de nosotros de cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si teníamos que haber como ocupado otras estrategias, pero es que no teníamos más tratamientos. Entonces, mira, ¿cómo te puedo explicar que en realidad siento que este ha sido un tiempo de gran esfuerzo, pero también de gran experiencia para todos nosotros, para darnos cuenta que no somos nada, en el sentido de que nadie se puede sentir dueño de su vida, cuando en realidad a la vuelta de la esquina alguien te puede toser por la espalda y te enfermaste la semana siguiente. Si aquí no hay discriminación tanto de edades, yo he visto partir gente muy joven y gente con casos muy dramáticos. Oiga, doctora, para ir terminando, porque sé que además tu tiempo es precioso en este minuto, cuéntame, ¿eso querría decir que de alguna manera no nos vamos a sacar la mascarilla hasta que no haya realmente un tema de haber transformado esto en una endemia, o sea que se pueda manejar, que exista la famosa pastillita, que a lo mejor la vacuna sea tan poderosa que nos prevenga por un año completo, como el caso, por ejemplo, de la influenza? Mira, súper interesante esa ráfaga de preguntas que me hiciste, porque en realidad a todos te tengo que decir que tienes toda la razón. Probablemente, y aquí solo es una probabilidad, la recomendación, ojo, la recomendación de usar mascarilla siga por largo tiempo, pero la obligatoriedad de usarla en algún momento va a parar. ¿Sí? O sea, probablemente si los números se mantuvieran parecidos a como están hoy día, 1.500 casos al día, probablemente hasta enero tengamos que usar mascarilla. Así, si aumentan, ni modo, o sea, si aumentan los casos, vamos a tener que mantenernos. Y si disminuyen, más aún, fantástico, pero creo que yo voy a ser una de las personas que en aglomeraciones, en tiendas o en la feria o en alguna cosa pública voy a seguir usando mascarilla, por mí, como los japoneses que usan mascarilla en los aeropuertos. Ahora lo entiendo perfecto, porque en el fondo
es una medida precautoria, barata, sencilla, que no te obliguen, fantástico, pero si a mí me dan a elegir entre estar en un lugar cerrado y mal ventilado, mejor me pongo la mascarilla. Y el lavado de manos también tiene que ser una recomendación de aquí para adelante. Y hay varias otras cosas que yo quisiera que no se retomaran con tanto entusiasmo y tan prontamente como el saludo de beso, por ejemplo. Creo que eso es un tema en el que vamos a tener. Ahora sí, ya la gente se puede dar el puño o el codo, ya, lo que sea, pero creo que la saludada de mano y el beso en la mejilla te pone demasiado cerca la infección. Ya, perfecto, perfecto. Oiga, doctora, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. La libero porque se tiene que ir con sus pacientes que la reclaman. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Carolina Herrera, broncopulmonar, y ahí directamente desde el Hospital de la FACH. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Los espero de todas maneras en un nuevo capítulo de En Tiempos de Coronavirus.